Esta mañana estamos siguiendo con la serie que hemos empezado en el cuerpo pastoral que hemos planeado, que se llama Identificándonos con la visión o la misión de la Iglesia. Y queremos tener una lectura de la palabra de Dios, así que les invitamos a ir a Corintios. Vamos a hablar de Corintios esta mañana, la carta del apóstol San Pablo a la primera carta de Corintios. Y en Corintios vamos a leer del capítulo 1, versículo 4 al 15. Y el tema de esta mañana es asumiendo los desafíos de la misión. Es decir, ¿qué desafíos tenemos nosotros como cristianos y iglesia hoy? Dice así, Corintios 1, 4 al 15. Gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Bueno, la lectura de la primer capítulo de la carta de Pablo a los Corintios nos introduce a nosotros en uno de los momentos de mayor desafío para el Evangelio y para el cristianismo en toda la historia del cristianismo. Es el encuentro de dos grandes trenes, el choque de dos trenes. El choque del tren del Evangelio y el choque del tren de la cultura griega, que estaba permeando toda la cultura romana. Pero en Corintios es la carta en la que se tratan todos los conflictos que hay justamente entre el pensamiento griego y las diferencias con el pensamiento cristiano o evangélico o de la palabra de Dios. Es un choque entre un tren eterno y un tren temporal. Y el tren eterno prevaleció. Pero nos analiza Pablo en la carta todos los conflictos que había en la cultura de la ciudad de Corinto que eran contrarios al cristianismo y al evangelio. Y cómo es que Pablo enseña, los cristianos tenemos el desafío de encarar esta cultura griega que hasta hoy permea nuestra cultura occidental, ¿no? Somos una cultura occidental basada en los fundamentos judíos, romanos y griegos. ¿Quién lo dudaría? Así que muchos de ellos hasta hoy nos alcanzan. Y nos da el ejemplo de cómo una iglesia, la iglesia de Cristo en Corinto, tuvo que enfrentar estos desafíos. Y tuvo que marcar la diferencia entre ser cristiano y ser de la cultura griega o ser de Corinto. Y justamente por eso se llama la carta a los Corintios muchas veces en ámbitos pastorales o de estudios bíblicos, la carta por eminencia que se convierte en un manual de resolución de problemas de iglesia. Porque allí Pablo tiene que responder cuál es la posición cristiana frente a lo que los griegos decían, frente a la ley, frente al Estado, frente al cuerpo, frente al sexo, frente a la razón, frente a la verdad. Todos esos temas suscitan diferencias y que la iglesia cristiana marque una diferencia, qué es ser cristiano y qué es ser griego, corinto o mundano. Pues justamente por eso queremos ver esta carta esta mañana para tratar este tema. Vamos a ver cómo es que hoy vivimos en una Corinto moderna. Hoy vivimos en una Corinto moderna. Porque nuestra ciudad
es muy parecida a la de Corinto, nuestras ciudades contemporáneas en el mundo del siglo XXI. Corinto, vean las similitudes con hoy, era una ciudad primero portuaria en el famoso Istmo de Corinto, que unía en el Peloponeso, la península griega actual, un mar con una bahía, de manera tal que los barcos atracaban en Corinto y cruzaban unos 10 kilómetros a mula, o a veces el barco, si era pequeño, lo hacían pasar con troncos, el istmo, y lo pasaban al barco directo al otro lado, cuando eran pequeños. Cuando eran grandes, lo desembarcaban el cargamento y a lomo y mula lo llevaban al otro lado del mar. Así que era una ciudad cosmopolita, la famosa Corinto. Era activa en lo intelectual, centro de sabiduría griega, los corintios, los filósofos griegos. Atenas, Corinto, una de las ciudades principales, constantemente la visitaban. Era materialmente próspera, mucho dinero, edificios y monumentos han quedado como testigo de la opulencia material de Corinto. Era moralmente corrupta. Se dice que el templo de Afrodita, una de las diosas griegas que adoraban, tenía 1000 sacerdotisas prostitutas. Y el culto idolátrico y pagano consistía que se adoraba a Afrodita practicando sexo con esas prostitutas. Ese era su culto de alabanza. Así que se imaginan la contaminación. Si eso era la religión, se imaginan la contaminación moral, sexual, el libertinaje que habría en la ciudad. Todo valía. En el teatro griego antiguo siempre representaban a un corintio como una persona muy bien vestida, opulenta, de dinero, con mucha arrogancia, y generalmente la representaban estando ebria y relajada. Ese era el corintio de aquel entonces. El de dinero, vida relajada, ebrio, viviendo como quería. Pues ahí llega el Evangelio. Y Pablo se encuentra con el desafío de cómo poder establecer una iglesia, y en que enfrenta 3 desafíos para hacerlo, que una iglesia que cumpla la misión de Dios en la tierra. ¿Cómo establecer una iglesia en una ciudad como Corinto o una ciudad como Lima o las ciudades grandes del mundo hoy, que son cada vez más parecidas a Corinto que nunca? Pues Pablo nos dice que hay 3 desafíos que en la carta se desarrollan, que solo nosotros vamos a mencionar, como abriendo, ¿no es cierto?, simplemente el aperitivo para que usted ya luego vaya a probar el buffet completo de leer la carta de Corinto. Es una apasionante carta, tremendamente actual de paso, si la ves desde este ángulo, choque entre evangelio y pensamiento griego. Y él enfrenta 3 desafíos con el poder del evangelio para cómo hacer que los corintios, con esta fama, se conviertan en cristianos comprometidos, prediquen la palabra de Dios, vivan en santidad una vida diferente al de las calles, diferente al del mundo, y vivan una vida transformada y desde allí se conviertan en un polo de evangelización. Pues yo creo que hay 3 desafíos aquí que la carta nos va a presentar para todos nosotros en esta mañana. El primer peligro que él enfrentó era el peligro de ser una iglesia inexistente. Una iglesia inexistente. Es decir, una iglesia en la cual pudiera estar presente físicamente, pero con su influencia espiritual nula. Sin influencia espiritual, sin relevancia, es decir, una iglesia que no marcaba diferencia alguna con el mundo. Y cuando no marca diferencia alguna con el mundo y es igual a las modas del mundo, deja de ser iglesia. Es lo que Jesús decía, ¿no? Cuando la iglesia es la sal del mundo. Si la sal deja de salar, ni para la cocina sirve, ¿no? Eso es lo que es el peligro primero que enfrenta Pablo, es decir, cristianos e iglesias que son iguales que el mundo afuera, solamente que están adentro de un templo. Esto significa que la levadura no fermenta la masa. Esto significa que la iglesia se vuelve un centro de actividades religiosas, pero no influencia ni transforma con el poder del evangelio ni la vida de los que están presentes en el templo y menos los de afuera. Aquí la gran disyuntiva es, si la iglesia es iglesia, tendrá que influenciar a la sociedad,
marcando una diferencia y llevándolos a Cristo y a una vida distinta y arrancándolo de sus moldes culturales paganos. O la sociedad influencia a la iglesia y la iglesia se convierte en la sal que no sala, la levadura que no fermenta, en cristianos religiosos, pero que no se diferencian en nada de los inconversos. Pues Pablo creo que encara este desafío desde el principio en el saludo. Fíjate cómo lo saluda Pablo. Pablo era agudo y era confrontacional, ¿no? No se iba con aguas tintas, no, medias tintas o aguas tibias. Dice allí, en la siguiente diapositiva, él saluda a la iglesia. ¿Cómo la saluda? La llama, desde el saludo vemos esta marca, ¿no? Dice, la llama así, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Nota tú algo sumamente importante. Él no dice iglesia de Corinto. Él dice la iglesia de Dios en Corinto. Y cuando habla de iglesia de Dios, está haciendo una referencia al Antiguo Testamento, al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Era la asamblea, la iglesia eclesía del griego, asamblea de ciudadanos para tratar asuntos de la ciudad, de la polis. Esta iglesia de Dios es arrancada del mundo para poder vivir en medio del mundo siendo distinta al mundo. Y la llama iglesia de Dios en Corinto. Es decir, que el modelo de la iglesia cristiana que está en Corinto tenía que ser Dios, no Corinto. Por lo tanto, la llama iglesia de Dios, del cual bebe su modelo de vida, sus valores, su ética y su conducta. Y está accidentalmente en un lugar geográfico llamado Corinto. Pero no es Corinto su matriz mental. No es Corinto quien le dice cómo pensar. No es Corinto quien le señala qué es bueno y qué es malo. No es Corinto su medida de vida, es Dios. Así que la iglesia verdadera, la iglesia cristiana, la iglesia que toma el desafío de vivir el Cristo, es como tendríamos que decir nosotros hoy día, nosotros hoy no somos la iglesia de Monterrico. Nosotros, aplicando esto, somos la iglesia de Dios en Monterrico. Significa que nuestro modelo es la palabra de Dios, nuestro modelo es Dios, no los valores del mundo, y más bien somos como un tren o un barco incursionando en el océano del mundo, influenciando, marcando diferencia en nuestras vidas con la vida de Cristo y con el Evangelio. Cuando esto no ocurre así, la iglesia deja de ser iglesia, se convierte en un kiosco religioso, se convierte en un centro de religiosidad y actividades de hacer bien a los demás. Se convierte en un centro de estudio de un libro llamado la Biblia, pero dejamos de ser iglesia y deja de ser cristiano para volverte un pagano más, un corintio más, un limeño más sin Cristo. Creo que hay dos elementos que la Biblia marca fundamentales la diferencia entre la iglesia de Dios y las Corintos de todos los tiempos. Y los dos elementos son, en primer lugar, la conducta. La conducta marca la primera característica de una iglesia que existe, que no es inexistente, que es relevante. Empieza a nivel personal. Tu conducta, si tu conducta anda en el camino de la santidad de Cristo, de la limpieza moral, de la integridad, de la rectitud, de la verdad y el amor limpio de Cristo, primera característica tienes entonces de que verdaderamente eres cristiano y no un corintio cristiano. Uno, conducta, tu vida, tu testimonio, tus decisiones, cómo vives en tu trabajo, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. Cuando manejas el auto en Lima, como yo digo, en Lima manejan los endemoniados gadarenos. Espero que los cristianos sean endemoniados gadarenos que el Señor nos liberó y nos exorcizó. Y por lo tanto respetas el semáforo, no insultas a nadie por la ventana cuando te hacen una mala maniobra, ni tampoco estás metiéndole el carro al que quiere entrar a tu carril porque te crees dueño de tu carril, por si acaso no eres dueño de tu carril. Bueno, conducta. Cuando haces negocios, ¿mientes, coimeas o vives en santidad? Cuando ves películas, ¿te permites explayar tu mente y contaminarla viendo escenas sexuales explícitas que luego te llevan a la codicia sexual,
a la inmoralidad sexual, a la impureza y luego estás con problemas? ¿O permite que la basura llegue a tu mente como si nada, porque nadie lo ve, a nadie le afecta, porque solo estoy viéndolo por Netflix? ¿Tu santidad es rectitud, pureza de vida? Esa es la primera característica que diferencia un cristiano de un corintio o un cristiano corintio. La segunda es el mensaje. La segunda característica que nos hace iglesia y cristianos es primero la conducta, la vida, lo que Cristo ha hecho en tu vida y el testimonio. Pero la segunda es el mensaje. Es decir, tenemos un mensaje. Cristianos sin mensajes, sin el mensaje del Evangelio, es un cristiano corintio. Se casó con la cultura griega y habla la verdad en los términos griegos, pero no en los términos del Evangelio. El Evangelio es el Evangelio de Dios, la palabra de Dios. Es decir, tenemos un mensaje de vida. Cristiano e iglesia sin mensaje es iglesia inexistente. Y hoy hay iglesias que han perdido el mensaje del Evangelio y están aplaudiendo lo que el mundo dice a través de sus filosofías. Iglesias que han perdido el mensaje del Evangelio han dejado de ser iglesia. Iglesias que aplauden la filosofía corintia han dejado de ser iglesia. Y el Evangelio es el Evangelio completo. No solo la parte de la Biblia que te conviene, la de la paz, la bendición, la ayuda de Dios va a estar conmigo, sino también la otra parte que no te conviene a ti ni a tu familia, que te habla del pecado, que te habla de matrimonios de chicos y chicas cristianos, que te habla de no sexo prematrimonial, no adulterio, no coima, no mentira. Te habla de Cristo Señor de nuestras vidas, no solo Salvador. Así que conducta y mensaje caracterizan al cristiano que no es corintio. Hay un versículo de Pablo que habla de esto ahí en Corintios, en el que él retrata esto de manera tan clara, que quiero compartirlo. Está allí en Corintios 6, 19 y 20. Pablo dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Fíjate, que no sois vuestros. Fíjate qué significa eso. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y a mí realmente me impacta mucho siempre, desde que conocí a Cristo a los 18 años de edad, este pasaje me pareció una espada, ¿no es cierto? Una espada flamígera, ¿no? Porque te habla de algo crucial en la vida de un joven y de cualquier persona, y es qué concepto tienes de tu propio cuerpo físico. Y el concepto de los griegos era el concepto que el cuerpo no tiene nada que ver con el alma. Así que habían filósofos súper sabios que al mismo tiempo vivían en orgías, en bacanales y en sexo todos contra todos en el Antiguo Testamento, en la época de los griegos. Y después pasaban a ser en las clases el sabio filósofo que enseñaba la verdad a los jóvenes. Porque para ellos cuerpo y alma estaban separados. Para el concepto cristiano, no. El concepto cristiano es que espíritu, alma y cuerpo, todos fueron creados por Dios, todos fueron creados buenos para el propósito de Dios y que debemos consagrarlos al Señor para vivir de acuerdo al Señor nos pide y no conforme cada uno le da la gana. Por eso hay dos verdades aquí fundamentales que Pablo da del cuerpo que hoy hacemos bien recordar viviendo una sociedad como Lima cada vez más corintia en el uso del cuerpo. Es uno, tu cuerpo físico pertenece al Señor. Pertenece al Señor. No somos dueños de nuestros cuerpos. ¿Sabías tú eso? ¿Que tú no eres dueño del cuerpo que llevas? ¿Quién te dijo que eres dueño? Porque naciste con el cuerpo, crees que es tuyo. Dice la palabra, mi embrión vieron tus ojos. Todo fue creado por el Señor y para el Señor. A veces yo veo por la televisión marchas de mujeres gritando con letreros que son dueñas de su cuerpo y tienen el derecho de usar su cuerpo como quieren. Yo digo, se nota que no conocen la palabra de Dios. Ellas crearon su cuerpo, sus padres le hicieron su cuerpo. ¿Quién hizo el cuerpo? Bueno, acá la palabra es muy clara, te dice bien clarito, ¿no? Tercera línea, no sois vuestros,
porque habéis sido comprados. De Dios sobre tu cuerpo hay un derecho de creación, hay un derecho de redención. Es decir, al morir en la cruz, Él derramó su sangre, pagando un precio de sangre para que tu cuerpo le pertenezca y le sirva solo a Cristo, en santidad de vida. Y además en cuidado de tu salud. No, el cuerpo no es para exhibirlo, el cuerpo no es para producir admiración, ni de parte de las mujeres ni de parte de los hombres, porque hay algunos hombres que se creen dandies también. Y hay hombres que demoran más en el espejo que las mujeres. Pero el cuerpo es para la santidad, para la pureza y para el gobierno de Dios. Y la segunda cosa que dice el texto es que dice, es templo del Espíritu Santo. Es decir, que cuando uno viene a Cristo, el Espíritu Santo viene a tu corazón y gobierna sobre tu espíritu humano. Y al el Espíritu de Dios morar por el Espíritu Santo en nuestros corazones, nuestros cuerpos materiales se convierten en templo del Espíritu Santo. ¿Te imaginas eso? Morada del Espíritu de Dios. Por lo tanto, tenemos que cuidar qué haces con tu cuerpo y qué no. Y honrar al Señor, como dice la palabra, no solo con tu espíritu, no solo con tu alma, que es tu mente y tus emociones, sino con tu cuerpo, dice seguidamente Pablo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que no tienes el derecho a hacer lo que te plazca o lo que te dé placer o lo que te parezca con tu cuerpo. Si el cuerpo es de Cristo, pregúntate qué dice la palabra de Dios, de cómo debes de administrar tu cuerpo, en santidad, en salud y en sobriedad. A mí me da mucha pena cuando llega el verano y mucha gente se relaja. A mí me encanta el verano, me encanta el mar, me encanta la playa. Quienes me conocen saben que soy playero en todas las dimensiones. Pero también el verano trae sus peligros. Trae el peligro porque viene el relajo al sentido malo del verano. El verano es tiempo de descanso, tiempo de ir a la playa, si tienes casas en la playa o puedes alquilar casas en la playa, o por último te vas a la playa que puedes y juegas haciendo un castillo de arena. Disfruta la creación y el mar, maravillas de Dios. Pero el relajo del verano en el ambiente de nuestra Corinto moderna, hay peligros. El primer peligro es el cristiano que se va a la playa el fin de semana o por temporadas largas y deja la Biblia. Y se pasa días, horas sin Biblia. Y cristiano que no lee la palabra de Dios cada día, le bajan sus defensas espirituales. Y todos los parásitos de la codicia sexual, de la inmoralidad, de la mentira, del pecado, te llenan el organismo espiritual de tu vida. Cristiano que no lleva la Biblia a la playa es un cristiano que muy fácilmente se hace un cristiano corintio, porque el mundo se lo traga con zapatos y todo. Y no tiene que hacer ninguna atrocidad moral. En tu mente no mora Cristo, ni gobierna Cristo, sino estás todos los días con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado y la carne nos jalan rápido al mundo, rapidito. Por eso que me da pena cuando hay cristianos que parece que en enero los secuestran y los devuelven en abril. Y de pronto no sé si ir a la comisaría, preocupado, porque mi hermano desapareció. Y a veces quiero ir a la comisaría y decir, por favor, quiero presentar una denuncia que fulano de tal venía todos los domingos a la iglesia, pero vino el verano, desapareció. Y si piden recompensa por ello no sabremos qué dar, aunque sea daremos un panetón, pero hay cristianos que desaparecen. Hay cristianos que todos los domingos van a la playa puntualmente a su casa en la playa, pero no aparecen ni un día miércoles al culto de adoración durante todo el verano. Y yo digo, la disciplina buena de ir a gozar de lo que Dios te ha dado en el fin de semana, ¿por qué no la pones el miércoles para venir al culto de adoración? Que tu iglesia hace el esfuerzo para que no te mundanalices más y te mantenga firme en el Señor. Como hay que hacer las cosas buenas de aprovechar la playa, hay que hacer las cosas mejores de venir a adorar al Señor con disciplina espiritual. El relajo moral del verano llega a las reuniones sociales. Yo he estado en muchos balnearios en la playa, en muchas situaciones. Y yo puedo observar y conocer muy bien qué ocurre en las playas. Estoy cansado de atender parejas que sufren la incubación de una infidelidad matrimonial en el verano. En el verano
todo ese hermaneo, amigo, ven a mi casa, ven a tu casa, trae tu mujer, trae tus hijos. ¿Cuántas infidelidades matrimoniales se incuban en medio de ese baile de codicias, superficialidades vanas, alcohol, glotonerías y exhibición de cuerpos? Se exhiben cuerpos en el verano de manera tan descarada que parece carne en carnicería, colgada de una percha metálica para el mejor postor. Hay gente tan necesitada emocionalmente, de afecto, que no sabe cómo colgarse de una percha para que la vean. Hombres y mujeres. Y a veces usan el deporte, tan bueno que es, como manera de poner la carne en el escaparate. Esta es la Corinto que vivimos. Y la iglesia no está ajena de esto. La iglesia está pero iglesia de Dios en Corinto, que se tiene que diferenciar. Si no, eres lo mismo. Me da pena cuando voy a reuniones sociales y veo a cristianos que no saben comportarse y toman de más. Jóvenes en recepciones matrimoniales que se emborrachan o caen en glotonerías o en bailes grotescos y eróticos. A veces voy a matrimonios en donde no sé quién es cristiano y quién no es cristiano, porque fulano que iba a la iglesia no tiene un pelo de cristiano cuando va a una recepción matrimonial. El primer desafío de la iglesia es ser iglesia de Dios en Corinto. Santidad, mensaje, compromiso, no de palabras, no de actividades, sino de compromiso de testimonio, de integridad, de vida, donde quiera que estés. Si no, no eres cristiano, eres un corintio todavía por evangelizar. Segundo peligro que enfrentamos es amoldarnos a la sabiduría de este mundo. La pregunta aquí es, ¿cómo ves la cruz? ¿Cuál es la sabiduría que maneja tu vida? La pregunta se responde cuando tú te preguntas, ¿cuál es la cruz? ¿Qué piensas de la cruz? Si tú ves la cruz como algo inútil, un estorbo para tu vida, que te hace demandas arcaicas, obsoletas, antiguas, que no quieres asumir, entonces, si la cruz para ti es motivo de rechazo, de peligro o de vergüenza, entonces tú te estarás manejando con la sabiduría de este mundo. Porque este mundo exactamente piensa lo mismo de la cruz. Lo mismo que tú. Pero si tú en la cruz, más allá de que la cruz para nadie es agradable, ¿quién va a decir en su sano juicio, no, la cruz es linda? No, la cruz es desagradable, la cruz duele, la cruz lleva a la muerte del yo, la cruz humilla, la cruz confronta con el pecado, la cruz nos dice pecadores, la cruz muestra nuestro orgullo, nuestro peor lado, nos muestra la cruz de Cristo. Pero cuando a pesar de eso, tú ves que esta cruz de Cristo, cuando te acercas a Él, te trae salvación, te trae liberación de adicciones, te rescata de tu vacía y hueca manera de vivir, te lleva a negar el yo, te lleva a bajar tu orgullo y soberbia, te lleva a reflejar a Cristo y gozas de la paz de la cruz. Tú nunca más te quieres alejar de la cruz, aunque la cruz te duela. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la cruz en tu vida? ¿Dónde está la cruz en tu vida cristiana? Si la cruz es un adorno en el cuello o un estorbo, o si la cruz es la cruz de Cristo que te llama a morir a tus deseos, a tus placeres, a lo que tú quieres, te parece, te gusta o te parece lo mejor, y asumes la verdad de Cristo. Y asumes a Cristo como el Señor de tu vida, como el dueño de tu vida, como la autoridad máxima de tu vida. Esa es la diferencia. El que asume la cruz de Cristo bien, se guía por la sabiduría de Dios. El que no asume la cruz, se está guiando por la sabiduría de este mundo que rechazó la cruz. Fíjate cómo Pablo lo dice en un versículo tan sencillo. Dice, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición. Una tontería. ¿Qué va a estar haciendo la cruz, esa cosa? Ni hablar, ¿no? Pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. La pregunta es, ¿cuál es la sabiduría? ¿Cuál es tu forma de pensar que has dejado que guíe tu vida? Eso te das cuenta por saber cuál es tu actitud frente a la cruz. Si la cruz es tontería,
Si la cruz es tontería, estorbo, parece que esto se murió. Entonces estás con la sabiduría del mundo. Si la cruz es para ti gloriosa, poderosa, ha descubierto que te trae vida, te libera del yo, te da victoria, te da paz, te da amor, te hace mejor persona, te hace parecido a Cristo, te hace canales de bendición a los demás, estás descubriendo que la cruz es poder de Dios, sobrenatural, para darme victoria frente a mí mismo y ser el esposo, el padre, el hombre, la persona, el ciudadano que Dios quiere que seamos. La realidad es que las presiones del mundo llevan a los cristianos a apartarse del evangelio de la sabiduría de la cruz, como dice la siguiente diapositiva. Es decir, que el segundo desafío como cristianos es cómo pensamos, qué piensas y cómo decides, cómo son tus valores, cómo estableces qué es bueno y qué es malo, qué es verdad y qué no, qué como cristiano debes seguir y qué no. Pues la sabiduría del mundo o la sabiduría de la cruz son las dos opciones que tenemos, como dice Santiago 3. El apóstol Santiago habla de esta realidad y nos va a decir que la sabiduría del mundo nos destruye, la sabiduría de la cruz de Dios nos edifica, nos bendice, nos establece y nos transforma. Fíjate la comparación entre los dos que hace Santiago. Dice allí, en la siguiente diapositiva, por favor. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Santiago dice lo que está diciendo Pablo. Hay una sabiduría de Dios, de la cruz, que Santiago le llama la sabiduría que no viene de este mundo, y hay una sabiduría de este mundo, y la que viene de este mundo, dice, es la que se caracteriza porque la mente está gobernada por el diablo. Y no significa que tienes cachos ni cola del diablo, sino significa simplemente que tu vida está gobernada por pensamientos del mundo. Y él dice a Santiago que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces, cuida cuál es tu manera de pensar, porque la sabiduría de este mundo nos lleva a conflictos. Fíjate, he puesto una lista ahí. La sabiduría humana causa conflictos y divisiones. ¿Por qué? Porque busca exaltar al yo primero, yo siempre, yo figurando, yo controlando, yo dominando y yo siempre teniendo la razón. Y si no es así, armo un berrinche tremendo. En el matrimonio, en la casa, con los hijos o en la oficina, o en la iglesia, en el ministerio en el que sirves. Si no se hace lo que yo pienso, me voy. Si no me ponen de líder en esta iglesia, me voy. Si no me dejan servir donde yo quiero, me voy. Mejor ándate, hermano. Porque lo mejor es arrepentirse y venir a Cristo y no querer servirle de una manera carnal, de una manera equivocada. Lo que queremos es que te quedes, pero sirviendo a Cristo como Dios quiere que sirvamos. Como Dios quiere que sirvamos. Otra cosa que buscamos muchas veces, si vas a arreglarlo, gracias, es el éxito. El éxito público es otra de las cosas que la sabiduría de este mundo lleva. Marcar el éxito, cargos, posiciones. No cuidas lo que eres, sino miras más las apariencias antes que lo que eres. Y el libertinaje, que es la inmoralidad sexual. La sabiduría de la cruz contradice la sabiduría humana. Totalmente. La siguiente diapositiva. Es decir, que hay una total contradicción entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo es la que hemos usado todos aquí antes de venir a Cristo. ¿Y cómo nos fue? Destrucción, falta de paz. Hay que adoptar la sabiduría de la cruz. Pero hay gente que viene a la iglesia y todavía usa la sabiduría del mundo para ciertos casos. Porque dice, no, lo que pasa es que, pastor, me quiero consagrar a Cristo, pero no tanto. Porque no voy a hacer que me pierda algo bueno del mundo. Entonces me convierto, me consagro, pero un poco, así nomás. Porque si es mucho, ya me voy a volver fanático, me voy a volver aburrido, o voy a perder algo del mundo. Mira, no hay nada que puedas perder del mundo que sea mejor que lo que Cristo tiene para ti. Venir a Cristo, si no te consagras completo, significa convertirte, bautizarte, servir al Señor y vivir para Cristo en donde estés. Si no lo haces, te pierdes lo mejor que en esta vida Dios te podría dar. Nada del mundo, con sus oropeles
y luces momentáneas se compara con la vida que Cristo puede darte a tu corazón. Por eso que la sabiduría de Dios, dice Santiago, fíjate cómo se diferencia, dice, los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura. ¿Cuál es la primera característica de la sabiduría de Dios? Una vida de pureza. No buscando con sexo llenar el vacío de tu corazón. Sexo ilícito, porque el sexo en el matrimonio es bendición de Dios. Pacíficos. La sabiduría de Dios te lleva a ser pacífico. Vamos a arreglar las cosas, hermano. No te pongas como gallito. Vamos tranquilos, vamos a conversar. Bondadosos, dóciles, compasivos, imparciales. No es que siempre mi hijo tiene la razón o yo tengo la razón o mi amigo. Imparciales, sinceros y hacen el bien. Así que cuando nosotros pensamos en la sabiduría que guía nuestra vida, la pregunta ¿es la de la cruz o es la del mundo? Un desafío como cristianos hoy es vivir con la sabiduría de la cruz y ir desechando la de este mundo. Y por último, tercer peligro, el peligro de ser cristianos individualistas. Es el tercer peligro de formar una iglesia de Dios en Corinto, en las Corintos modernas. La pregunta es, ¿somos individualistas o somos un solo cuerpo de Cristo? Cuando uno va a Corintios capítulo 1, versículos 11 y 12, Pablo habla del problema que había en Corinto. Estaban separados, no unidos. Entonces él dice, me he enterado yo, siguiente diapositiva por favor, me he enterado yo que están ahí los de Cloé, habían partidos, sectas, como vienen los partidos políticos del Congreso, igualito, habían los partidos, los de Cloé, el hermano Cloé tenía su grupo, sus ayayeros, con bandereta y todo, repartiendo volantes, vamos Cloé. Estaban los de Pablo, los seguidores del apóstol Pablo, estaban los de Apolos, los de Cefas, que era el apóstol Pedro. Pedro no había ido nunca a Corinto, pero lo habían escuchado sus prédicas. Los de Cristo, estos eran los más peligrosos, porque es lo que se creían los espirituales. Ellos sí eran de Cristo. Y por lo tanto tenían la última revelación y el orgullo y la soberbia los caracterizaba. Porque el que fuera verdaderamente de Cristo no habría armado una secta, un grupo, otro partido, sino hubiera ayudado a la unidad de todos. Ese era el verdaderamente de Cristo, no este falso orgullo espiritual de lo que se llamaban falsamente los de Cristo, que son los más peligrosos. Los que más dividen en iglesia son los que dicen ser los de Cristo. Es lo que he visto en mi experiencia. Así que una de las cosas que tenemos que aprender en la iglesia es que si amas a Cristo, amarás a su iglesia. Si amas a Cristo, amarás a la iglesia. ¿Por qué? Porque fíjate que dice Pablo en Efesios, dice, así como Cristo amó a la iglesia. Es decir, si Cristo amó a la iglesia y ama a la iglesia al punto tal que murió y derramó su última gota de sangre por él, si tú conoces a Cristo verdaderamente, ¿a quién te va a enseñar a amar Cristo? A su iglesia, si Él la ama. Cuando Cristo te va a decir, no vayas a la iglesia porque las iglesias son hipócritas, las iglesias son imperfectas, las iglesias no cumplen, las iglesias crean problemas. ¿Cristo te va a decir eso? No, eso te lo va a decir el diablo. Cristo ama su iglesia. La iglesia en la tierra por ahora es imperfecta, porque la componen personas imperfectas como tú y yo. Pero la iglesia imperfecta es por la cual Cristo murió en la cruz y la ama hasta su última gota de sangre. Y es el buen pastor que la enseña, la corrige, la disciplina. Es el buen rey que la pule, la santifica y la limpia, pero nunca la abandona, nunca la condena y nunca la rechaza. La ama como amó Oseas, el profeta, a su mujer, aún cayendo en adulterio. Esa es la figura del amor de Dios por su pueblo en la tierra. Y la amó para rescatarla y para hacerla volver a Él, al esposo fiel que es Dios. Así que cuando nosotros hablamos de la iglesia tenemos que tener mucho cuidado. Las iglesias tienen defectos, los pastores tenemos defectos, los líderes tienen defectos, los cristianos, todos, tú tienes defectos. Pero eso no es excusa para murmurar, criticar, dividir a la mala. Si ves algo que hace falta mejorar, dínoslo por favor.
pero de la manera correcta, constructiva, en buen espíritu. Te acercas a la persona encargada y vas a decir, hermano, disculpe, la otra vez yo estaba en el templo sentado en la silla y la persona encargada de la silla no se le ocurrió mucho, puso las sillas encima mío. Entonces quiero pedirle, pastor, por favor, si le puede decir al hermano encargado que cuando ponga la silla las ponga al costado, pero no en la silla que yo estoy sentado. Entonces vamos a entender ese tipo de defectos, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? O cualquier cosa que haya. Pero cuando tú sales de acá y comienzas a berraquear afuera, comienzas a hablar, murmurar, hablar mal, con odio, con crítica del pastor, del líder, que no sabe nada, que no voy más y no vaya, y vas a la célula y haces lo mismo, tú te vuelves parte de la enfermedad y no parte del remedio. Y Dios quiere que seas parte del remedio y no de la enfermedad. Dios quiere que seas tú de los que edifican a la iglesia y no de los sabios que se sientan atrás para criticarla y no mueven un dedo. Queremos que seas las personas que se comprometen por amor a Cristo a amar la iglesia del Señor. Y amar la iglesia del Señor es pulirla, santificarla, limpiarla, perfeccionarla, corregirla constantemente. Así que la iglesia tiene defectos, esta y cualquiera. La pregunta es cuál es tu actitud frente a ello. ¿Tienes tú la actitud de ser el cristiano individualista, de porque no me gusta me voy, o porque no me gusta no participo, o eres la persona que está dispuesta a dar tus sugerencias, a dar tus propuestas y luego sujetarte a la autoridad en unidad y en amor, continuar remando todos juntos hacia el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo? El cristiano maduro se integra a la iglesia, ama a la iglesia, cuida a la iglesia, corrige a la iglesia. El cristiano corintio se mantiene fuera de la iglesia, al frente de la vereda, criticándola siempre y excusándose porque nunca participa y porque nunca se compromete. Termino. Comunión con Cristo igual comunión con la iglesia. Si vas a crecer en tu comunión con Cristo, vas a crecer en tu comunión y amor con la iglesia. Cuanto más conoces a Cristo, más amas a la iglesia imperfecta de Cristo. Cuanto menos conoces a Cristo, menos realmente tienes comunión con Él, más legalista te vuelves. Más del yo soy de Cristo te vuelves. Más intolerante te vuelves. Y hay cristianos que empezaban viniendo a una iglesia y luego no van a ninguna iglesia. Solo escuchan las prédicas por internet o visitan en eventos especiales. Cristianos sin iglesia hay miles hoy día porque no entienden que si amas a Cristo de verdad, amas a su iglesia siempre y te integras a ella. Quiero terminar como terminó o empezó el profeta Elías allá en Reyes, su mensaje con el tiempo del pueblo de Dios apartado. Él decía, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vacilaréis, dudaréis entre dos pensamientos? Y él decía, si Dios es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, seguidle. Pero yo creo que en estos días la iglesia ha llegado a una disyuntiva tal que realmente cada vez se va a hacer más claro y nítido quién es de Cristo y quién es un cristiano corintio simplemente. Que por conveniencia viene, pero no por querer tomar un compromiso con Cristo. Si reconoces y has reconocido que Cristo es Dios, entonces comprométete con Él completamente. Y esto significa limpia tu vida, tu conducta. Acepta todo el evangelio de la palabra de Dios. La sabiduría de Dios es mejor que la tuya, te aseguro. Ya probaste con la tuya y ya sabes los amargos resultados. Porque no te entregas a Cristo completamente y le sirves completamente. Puede ser alguien nuevo que necesita este mensaje. Puede ser un creyente antiguo que fácilmente se descarrila, como a cualquiera le puede pasar si no pone a Cristo cerca en su corazón. Así que la pregunta es, ¿está dispuesto a tomar los compromisos y los desafíos que Pablo nos dice hay que tomar como cristianos en medio de la Corinto moderno en que vivimos? Pues te invito a que tomes una decisión por Cristo en tu corazón. Vamos a cerrar los ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos permita responder a su palabra, asumiendo los desafíos que significa ser parte de la misión. Tal vez tú necesitas venir al Señor en esta mañana y decirle, Señor, realmente quiero que en mi vida Cristo se manifieste y traiga santidad, traiga más limpieza, más pureza en mi mente, en mi corazón, porque he permitido cosas del mundo que me están manchando.
y no quiero permitirlas más, porque sé que no te agradan. Tal vez eres de los cristianos que has tomado el Evangelio, pero no completo, diciendo esta parte sí, esta parte no. Pero la palabra de Dios dice que la sabiduría de la cruz demanda entrega completa de tu vida, espíritu, alma y cuerpo, para Cristo. Tal vez te falta comprometerte en el bautismo, tal vez te falta entregarte a Cristo, tal vez te falta comunión con Cristo, crecer en la comunión con Cristo. No sé, pero tú sabes y el Señor que necesitas. Y te voy a pedir que empezando este año te pongas de pie donde estás y le digas, Señor, te traigo esta necesidad para venir a Cristo. Si este es tu deseo, te invito a que te pongas de pie donde estás y le digas, Señor, tú sabes que necesito, vengo a ti para que obres en mi vida. Vamos a orar por cada persona que quiere marcar este año una diferencia en su vida cristiana, no un cristianismo de easy going, ¿no es cierto?, de yendo fácil, tranquilito, a paso tranquilón, sino compromiso con Cristo, como Él quiere que lo tengamos. Si hay algunas personas más, jóvenes o adultos, que saben aquí que necesitan empezar una vida cristiana, si vas a seguir como estás, no te va a ir muy bien, porque lo que el Señor quiere es más compromiso contigo. Si necesitas compromiso con el Señor mayor, te invito que te pongas de pie para orar por ti. Vamos a orar. Oramos juntos los que estamos de pie, por favor. Padre Santo, decimos juntos, Padre Santo, tú sabes, Señor, qué necesito de ti. Te pido, Señor, toca mi corazón. Permite apartarme de todo lo del mundo que me atrae, ponerle límite, morir al yo, apartarme de pecados, ponerte a ti primero, Cristo, no solo en la necesidad, sino aún en las cosas placenteras, ponerte a Cristo primero. Ayudar, Señor, a honrarte en todo momento, Señor. Señor, queremos realmente que Cristo marque la diferencia en nuestras vidas. Cristo, manifiéstate en mi vida. Transforma mi vida, santifícame y úsame para lo que quiero. Te pongo mi vida sin restricciones para lo que tú quieras en mi vida futuro. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu perdón. Damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Dios nos bendiga, nos permita el Señor poder este año 2020 ya, poder estar nosotros siguiendo a Cristo de una manera aún más bríos, más luz, más pasión, más amor por el Señor. Dios nos bendiga.